Haz la cena y calla, susurró mi yerno, pero yo ya tenía la llave para cerrar la puerta y dejar a todos afuera. Esas palabras me atravesaron el alma como una daga helada. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Dolores María Hernández. Tengo 63 años y vivo en un pequeño barrio de Guadalajara donde las campanas de la iglesia de San José marcan cada hora con su repique melancólico. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo de costura, sostienen este rosario de cuentas desgastadas que mi madre me regaló cuando cumplí 15 años. Cada mañana, antes de que salga el sol, me siento en mi silla de mimbre junto a la ventana que da al patio, con mi Biblia abierta en los Salmos y una taza de café de olla que preparo con canela, tal como me enseñó mi abuela en esta misma cocina. La casa huele a copal y a tiempo pasado. Las paredes de adobe conservan el frescor de las madrugadas tapatías, y en cada rincón hay un recuerdo que susurra historias de cuando esta casa estaba llena de risas, de oraciones familiares, de domingos donde el mole se cocinaba desde las 5 de la mañana para recibir a toda la familia después de misa de 12. Esa mañana del 24 de diciembre, mientras las primeras luces del amanecer se colaban por las cortinas bordadas que yo misma había hecho, recé como siempre: Señor Jesús, que este día sea de paz y bendición para mi familia, que Clara y los niños sientan tu amor a través de mis manos, que Andrés encuentre en esta casa el calor que tal vez no tuvo en la suya. Besé la cruz de mi rosario y me persigné con la devoción de quien ha puesto toda su esperanza en las promesas divinas. No sabía que sería mi última Navidad en esa casa. No sabía que las palabras que Andrés me susurraría al oído esa misma noche cambiarían todo para siempre. Clara, mi única hija, había llegado a mi vida como un milagro después de 5 años de matrimonio estéril. Su padre, Joaquín, me abandonó cuando ella tenía apenas 4 años, diciéndome que ya no soportaba vivir con una beata, que todo lo consultaba con Dios y que asfixiaba la casa con santos y veladoras. Se fue una madrugada de marzo, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. Dolores, busca un hombre que le rece a los mismos santos que tú. Yo ya no puedo más. Desde ese día, Clara y yo fuimos todo la una para la otra. Trabajé como costurera desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, tomando cualquier encargo que llegara. Vestidos de quinceañera, uniformes escolares, remiendos de pantalones, bordados para manteles de altar. Mis dedos sangraron incontables veces sobre las telas, pero cada puntada era una oración, cada dobladillo era un «Dios te salve María» por el futuro de mi niña. Le di todo lo que no tuve. Vendí mis aretes de oro, herencia de mi madre, para pagarle la carrera de administración en la Universidad de Guadalajara. Me quedé sin comer muchas noches para que ella tuviera libros nuevos, ropa bonita, zapatos que no estuvieran remendados como los míos. Nunca le pedí nada a cambio. Solo quería verla feliz, exitosa, bendecida por Dios. Pero algo cambió cuando conoció a Andrés en una empresa donde ella hacía prácticas profesionales. Él venía de la Ciudad de México, era ingeniero en sistemas, usaba camisas de marca y hablaba de modernidad y progreso, como si fueran palabras sagradas. La primera vez que lo trajo a casa, me examinó de arriba a abajo como quien evalúa una mercancía en el mercado. «Señora Dolores», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Clara me platicó que usted es muy religiosa». La pausa antes de religiosa se sintió como un juicio. «Está bien, cada quien con sus creencias. Solo espero que entienda que nosotros somos más prácticos». Clara empezó a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles, que si el crucifijo de la sala se veía muy anticuado, que si mis imágenes de la Virgen de Guadalupe saturaban mucho el ambiente, que si rezar el rosario en voz alta interrumpía sus llamadas de trabajo. Después vinieron las peticiones directas: que guardara mis santos en mi cuarto, que no pusiera música de mariachi los domingos porque los vecinos se podían quejar,
que cuando vinieran sus amigos de Andrés no mencionara tanto lo de Dios. Cuando se casaron, me dijeron que por cuestiones económicas era mejor que yo me quedara en la casa familiar y ellos se mudaran conmigo. Total, mamá, la casa es grande y así nos ayudamos mutuamente, me dijo Clara con esa sonrisa forzada que había aprendido a poner cuando me pedía algo que sabía que me dolería. Lo que no me dijeron es que ayudarnos mutuamente significaba que yo cocinaría, limpiaría, plancharía, cuidaría a los niños cuando nacieran, pagaría los servicios de la casa con mi pensión, y ellos aportarían su presencia y sus reproches constantes. Los nietos llegaron como bálsamo a mi corazón herido. Paulita de 5 años, con sus ojos grandes y curiosos, y Miguelito de 3, que se pegaba a mis faldas como koala. Con ellos recuperé un poco de la alegría que se había ido diluyendo en años de silencios incómodos y miradas de desaprobación. Les enseñaba canciones tradicionales, les contaba historias de santos, los llevaba a misa de niños los domingos cuando Clara y Andrés se quedaban descansando. Pero incluso esto se volvió motivo de conflicto. «Mamá, no queremos que llenes a los niños de supersticiones», me decía Clara cuando Andrés se quejaba de que Paulita había llegado cantando «Buenos días, Paloma Blanca», después de una de nuestras mañanas en la iglesia. Son otros tiempos. Los niños necesitan educación científica, no cuentos de milagros. Ese día de Nochebuena había puesto toda mi ilusión en preparar la cena perfecta. Desde las 5 de la mañana estuve en la cocina. El pavo relleno con la receta secreta de mi madre, el rompope casero que tardaba 3 horas en hacer, los buñuelos que amasé con mis propias manos mientras rezaba 3 avemarías por cada docena. Puse el mantel bordado que tardé 6 meses en terminar, encendí las veladoras de la Sagrada Familia y coloqué el nacimiento que había heredado de mi abuela en el centro de la mesa. Esperaba que fuera diferente. Esperaba que la magia de la Navidad suavizara los corazones, que el niño Jesús obrara el milagro de unirnos como familia. Había rezado tanto por ese momento. Había puesto tantas esperanzas en esa cena. Llegaron a las 9 de la noche, 2 horas tarde, cargados de bolsas de regalos caros y rostros cansados. Los niños corrieron a abrazarme, pero Clara y Andrés apenas murmuraron un «buenas noches», antes de dirigirse directo a la sala para revisar sus teléfonos. Durante la cena, cuando intenté compartir la hermosa homilía que había escuchado esa mañana sobre el verdadero significado de la Navidad, Andrés dejó escapar un suspiro audible, y Clara me lanzó esa mirada que ya conocía también, la que me pedía silencio sin palabras. Pero yo seguía hablando, porque era Nochebuena, porque era mi casa, porque tenía derecho a compartir mi fe con mi familia. Hablé del Padre Miguel, de cómo había explicado que el pesebre nos recuerda que Dios elige lo sencillo para manifestar su gloria. Fue entonces cuando Andrés se inclinó hacia mí, con esa sonrisa fría que reservaba para los momentos de mayor crueldad, y susurró junto a mi oído: «Haz la cena y calla». El mundo se detuvo, el aire se volvió espeso. Las palabras me atravesaron como una daga helada que fue directa al corazón. En mi propia casa, delante de mis nietos, delante de mi hija. Y Clara, mi Clara, solo bajó la mirada y siguió comiendo como si nada hubiera pasado, como si su madre no acabara de ser humillada en la mesa de su propia casa, como si después de 63 años de vida, yo no mereciera ni siquiera el respeto básico de poder hablar en Nochebuena. Esa noche no pude dormir. Permanecí despierta, mirando el techo de mi cuarto, con el rosario entre las manos, preguntándole a Dios por qué permitía que me trataran así. Pero entre el dolor y la rabia, algo más estaba germinando en mi interior, algo que cambiaría todo para siempre, porque hacía 6 meses había recibido una llamada que transformó mi vida, aunque en ese momento no lo supe. Y esa noche de Nochebuena, mientras todos dormían tranquilos después de humillarme, yo recordé las palabras de doña Lourdes en su carta de despedida. Ya tenía la llave. Solo tenía que decidir si era lo suficientemente valiente para usarla. 6 meses antes de esa Nochebuena maldita, cuando aún creía que el sacrificio y la paciencia serían recompensados por Dios, recibí una llamada que cambiaría mi destino para siempre. Era un martes de junio,
de esos días sofocantes de Guadalajara, donde el aire parece pegarse a la piel como miel caliente. Yo estaba terminando de bordar unas servilletas para la iglesia cuando sonó el teléfono. Una voz desconocida, formal, me preguntó si era Dolores María Hernández Vázquez. Señora Hernández, habla el licenciado Ramírez, del despacho jurídico Castillo y Asociados. Tengo que informarle sobre el testamento de la señora Lourdes Esperanza Morales. Doña Lourdes. Mi mano tembló al escuchar su nombre. Había trabajado para ella durante 15 años, desde que Clara entró a la universidad. Cada martes y viernes iba a su casa colonial en el centro de Guadalajara, una casona de techos altos y patios llenos de bugambilias, donde ella vivía sola desde que enviudó. Lourdes era de esas mujeres que nacieron para mandar, pero con bondad en el corazón. Alta, elegante, siempre vestida de colores suaves, con ese perfume francés que impregnaba toda la casa. Me contrataba para coser y remendar, pero con el tiempo se convirtió en algo más. Mientras yo trabajaba en su sala, ella me contaba historias de su juventud, de cuando México era diferente, de cuando las familias se respetaban. Dolores, me decía mientras yo zurcía una de sus blusas de seda, tú tienes manos de oro y corazón de santa, pero también tienes ojos tristes. ¿Por qué una mujer como tú carga tanta pena? Al principio no le contestaba, pero doña Lourdes tenía esa manera suave de preguntar que te hacía sentir que realmente le importaba la respuesta. Poco a poco, le fui contando. Le hablé de Clara, de cómo había cambiado desde que se casó, de Andrés y sus desplantes, de cómo me sentía como una extraña en mi propia casa. ¿Y tú por qué lo permites?, me preguntó un día, mientras tomábamos té de manzanilla en su jardín. ¿Por qué una mujer que levantó sola a una hija, que trabajó toda la vida, que nunca le ha hecho daño a nadie, acepta que la traten como si fuera invisible? Porque es mi familia, doña Lourdes, le respondí, bajando la mirada hacia mi taza. Porque Dios manda que honremos a nuestros hijos y que perdonemos 70 veces 7. Ay, Dolores, suspiró, tomando mi mano con sus dedos suaves, llenos de anillos antiguos. Dios también dice que te ames a ti misma, que valores lo que Él creó en ti. Honrar no significa dejarse pisotear. Sus palabras me quedaron grabadas, pero yo las ahuyentaba como si fueran tentaciones. Una madre cristiana no abandona a su familia, me decía. Una mujer de fe no busca su comodidad por encima del bienestar de los suyos. Cuando doña Lourdes murió de un infarto el mes pasado, fue como perder a la madre que nunca tuve. El funeral fue pequeño. Ella no tenía familia cercana. Solo unos sobrinos de Monterrey que aparecieron nada más para la lectura del testamento. Yo fui una de las pocas personas que lloró realmente su partida. Y ahora ese abogado me decía que había dejado algo para mí. Señora Hernández, necesito que venga a nuestras oficinas lo antes posible. La señora Morales la incluyó en su testamento de manera muy específica. El despacho quedaba en una de esas calles del centro histórico, donde los edificios conservan su arquitectura porfiriana y cada puerta cuenta una historia. Llegué temprano, nerviosa, con mi mejor vestido negro y el rosario en la bolsa, rezando en voz baja mientras esperaba en la sala de recepción. El licenciado Ramírez era un hombre mayor, de bigote gris y maneras ceremoniosas. Me invitó a pasar a su oficina, donde las paredes estaban cubiertas de libros de leyes y diplomas enmarcados. Señora Hernández, comenzó, abriendo una carpeta gruesa. La señora Morales fue muy clara en sus instrucciones. Ella la consideraba más que una empleada. La consideraba familia. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Le ha heredado la cantidad de 500,000 pesos mexicanos, además de algunas joyas personales y una carta que ella escribió especialmente para usted. 500,000 pesos. La cifra se repetía en mi cabeza como un eco imposible. Yo, que nunca había tenido más de 5,000 pesos juntos en toda mi vida, que contaba cada peso de mi pequeña pensión, que remendaba mi propia ropa porque no podía comprar nueva. ¿Está seguro?, logré preguntar con voz temblorosa. Completamente seguro. Aquí está la documentación. Solo necesita firmar algunos papeles y podremos hacer la transferencia a su cuenta bancaria. El abogado me extendió una carta sellada con mi nombre escrito en la caligrafía elegante de doña Lourdes. Con manos temblorosas, la abrí.
Mi querida Dolores, decía la carta, si estás leyendo esto, es porque Dios ya me llamó a su presencia. No te pongas triste por mí, hija. Viví una vida plena y ahora descanso en paz. Este dinero es para que vivas tu vejez con dignidad, para que nunca más tengas que pedir permiso para existir en tu propia casa, para que aprendas que el amor verdadero no se mendiga, se da libremente o no se da. Observé durante años cómo te humillaban, cómo te hacían sentir que eras una carga, cómo tu propia bondad se volvió en tu contra. Pero también vi tu fortaleza, tu fe inquebrantable, tu capacidad de amar incluso cuando no te amaban de vuelta. Ahora tienes una oportunidad. Úsala sabiamente. Dios te puso en mi camino para que yo fuera instrumento de tu liberación. No desperdicies este regalo del cielo. Recuerda, el respeto se enseña mostrando cómo debe ser una tratada. Si tú no te respetas, nadie más lo hará. Te quiero como a la hija que nunca tuve. Lourdes Esperanza Morales. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras sostenía esa carta. Doña Lourdes había visto lo que yo no me atrevía a admitir. Había visto mi dolor, mi humillación, mi necesidad de escapar de una vida que se había vuelto una prisión dorada. Durante esos 6 meses, guardé el secreto como si fuera un tesoro sagrado. No le dije nada a Clara, nada a Andrés. Abrí una cuenta bancaria en otro banco, lejos de donde ellos manejaban sus finanzas. El dinero estaba ahí, esperando, como una promesa de libertad que yo aún no sabía si tendría el valor de reclamar. Pero seguí mi rutina de siempre, siguiendo levantándome a las 5 para preparar el desayuno, siguiendo lavando la ropa de todos, limpiando la casa, cuidando a los niños cuando Clara y Andrés salían, siguiendo depositando mi pensión completa para ayudar con los gastos de la casa, mientras ellos se compraban ropa cara y cenaban en restaurantes los fines de semana, siguiendo siendo invisible. Los domingos en misa, cuando el padre Miguel hablaba sobre la dignidad humana, sobre el amor propio como reflejo del amor de Dios, yo pensaba en esos 500,000 pesos y me preguntaba si Dios me estaba enviando una señal. ¿Era esta su manera de decirme que ya había sufrido suficiente? ¿O era una prueba para ver si yo prefería la comodidad material sobre el sacrificio familiar? Señor, rezaba todas las noches, arrodillada junto a mi cama, muéstrame el camino. Si este dinero es tu voluntad para darme una nueva vida, dame la fortaleza para tomarla. Si es una tentación para alejarme de mi familia, dame la sabiduría para resistirla. Pero Dios parecía guardar silencio. O tal vez yo no sabía escuchar su respuesta. Clara empezó a notar cambios en mí. «Mamá, últimamente te veo como... diferente», me dijo un día mientras yo planchaba la ropa de Andrés. «Como más distante». ¿Cómo explicarle que me sentía como una actriz interpretando un papel que ya no me quedaba? ¿Cómo decirle que cada día que pasaba me costaba más trabajo fingir que era feliz siendo la sirvienta de mi propia familia? «Solo estoy cansada, mija», le mentí. «Ya no tengo la energía de antes». «Pues descansa más», me dijo, sin levantar la vista de su teléfono. «Pero no te olvides de que mañana vienen los papás de Andrés a cenar. Necesitamos que prepares ese mole que tanto les gusta». Los papás de Andrés, 2 personas que me trataban como si fuera parte del mobiliario de la casa, que hablaban de mí en tercera persona estando yo presente, que nunca me daban las gracias por cocinar para ellos, pero sí se quejaban si la comida no estaba exactamente como la esperaban. Esa noche, mientras preparaba los chiles para el mole, pensé en doña Lourdes, en sus palabras sobre enseñar a la gente cómo tratarte, en su carta diciéndome que el amor verdadero no se mendiga. Y por primera vez en meses, la cifra de 500,000 pesos no me sonó como una fantasía imposible, sonó como una llave. Una llave que yo tenía en mis manos desde hacía 6 meses, pero que aún no había encontrado el valor de usar, hasta que llegó esa Nochebuena, hasta que Andrés me susurró al oído, «Haz la cena y calla». Y entonces supe que doña Lourdes tenía razón. El respeto se enseña mostrando cómo debe ser una tratada, y yo ya había enseñado suficiente sobre cómo permitir que me faltaran al respeto. Los días después de esa Nochebuena pasaron como una neblina espesa donde cada gesto, cada palabra, cada silencio se volvía una nueva herida abierta. Andrés actuaba como si nada hubiera pasado,
como si susurrarme, haz la cena y calla, fuera tan normal como pedirme que pasara la sal. Clara evitaba mi mirada, pero no por vergüenza de lo que había permitido, sino por la incomodidad de tener que lidiar con las consecuencias emocionales de mi humillación. El 26 de diciembre, mientras lavaba los platos de la cena navideña que nadie había agradecido, escuché a Clara susurrarle a Andrés en la sala. Creo que mi mamá está molesta por lo del otro día. ¿Molesta por qué? Respondió él con esa voz de fastidio que ya conocía tan bien. Solo le pedí que se concentrara en cocinar en lugar de estar predicando en la mesa. Es su casa, pero nosotros también vivimos aquí. Tienes razón, murmuró Clara. A veces se pone muy intensa con lo religioso. Los niños ya están grandes. No necesitan escuchar sermones a cada rato. Sermones. Así llamaban a mi fe, a mis intentos de compartir la palabra de Dios con mis nietos, a mis oraciones de agradecimiento en la mesa. Todo lo que era sagrado para mí se había vuelto una molestia en mi propia casa. Esa noche, cuando todos durmieron, me arrodillé frente a la imagen del Sagrado Corazón que tenía en mi cuarto, la única que me habían dejado conservar porque era mi espacio privado. Con el rosario entre las manos temblorosas, le supliqué a Jesús que me diera una señal clara. Señor, ya no sé qué hacer. ¿Es tu voluntad que siga aguantando? ¿Que siga siendo humillada en nombre del amor familiar? ¿O me estás dando una salida a través de la bendición que me dejó doña Lourdes? Pero el silencio de Dios se sentía ensordecedor. O tal vez yo estaba tan acostumbrada al dolor que no sabía reconocer cuando Él ya me había respondido. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas crueldades que se acumulaban como gotas de veneno. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Andrés llegó con unos amigos del trabajo para ver el partido. Sin preguntarme, le dijo a Clara que yo prepararía botanas para todos. Dolores, me gritó desde la sala, como si fuera la empleada doméstica. Necesitamos cervezas bien frías y algo para picar. Rápido. Mientras preparaba quesadillas, guacamole y salsa en la cocina, escuchaba sus risas y comentarios desde la sala. Hablaban de sus trabajos, de sus proyectos, de sus planes para el año nuevo. En un momento, uno de ellos preguntó, ¿y tu suegra no se molesta con tanto ruido? Para nada, respondió Andrés con una carcajada. Ella está acostumbrada. Además, se mantiene ocupada en la cocina. Es lo suyo. Es lo suyo. Como si yo fuera un electrodoméstico. Como si mi único propósito en la vida fuera servir comida y limpiar después. El 30 de diciembre, mientras compraba verduras en el mercado de San Juan de Dios, me topé con Esperanza, una comadre de la iglesia que no veía desde hace meses. Dolores. ¿Cómo has estado, comadre? Te he extrañado en las reuniones del grupo de oración. Esperanza tenía mi edad, pero se veía más descansada, más en paz. Era viuda desde hace 5 años y vivía sola en un departamento pequeño pero acogedor cerca de la parroquia. Es que, ya sabes, Espe, con Clara y los niños en la casa, casi no tengo tiempo para salir. Ay, comadre, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Pero te veo muy demacrada. ¿Estás comiendo bien? ¿Descansando? No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que en mi propia casa me sentía como una intrusa? Que mis días empezaban a las 5 de la mañana preparando desayunos que nadie agradecía y terminaban a las 10 de la noche lavando platos de cenas donde yo apenas podía hablar? ¿Sabes qué? Continuó Esperanza. El viernes tenemos retiro espiritual en el templo de San José. ¿Por qué no vienes? Te haría bien estar un rato con nosotras, rezar en comunidad. Cuando llegué a casa y le mencioné a Clara sobre el retiro, su reacción fue inmediata. ¿Retiro? Mamá, ya no estás en edad para andar saliendo sola por las noches. Además, el viernes tenemos cena con los jefes de Andrés. Necesitamos que nos ayudes. Pero Clara, es solo una tarde en la iglesia. Mamá, me interrumpió Andrés desde el sillón, sin siquiera voltear a verme. El viernes es importante para nosotros. Clara necesita causar buena impresión con las esposas de mis superiores. No podemos andar improvisando. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pregunté, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a endurecerse. Pues que necesitamos que hagas esa paella que preparas tan bien, respondió Clara, como si fuera lo más obvio del mundo.
Y que nos ayudes con la limpieza y el servicio. Ya sabes cómo son estas cenas de trabajo. Sí, sabía cómo eran. Yo cocinaba durante horas. Servía la mesa como mesera invisible. Y después me retiraba a mi cuarto mientras ellos socializaban y se llevaban todo el crédito de la hospitalidad. Pero es que ya confirmé con esperanza. Dolores. La voz de Andrés se volvió cortante. Esto es por el futuro de Clara, por el bienestar de esta familia. ¿No te parece más importante que ir a rezar con las viejitas del barrio? Viejitas del barrio. Así llamaba a mis hermanas de fe, a las únicas personas que me trataban con respeto y cariño. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando por la ventana el cielo estrellado de Guadalajara, preguntándome cuándo había permitido que mi vida se redujera a ser la cocinera y mucama de mi propia familia. El viernes llegó, y por supuesto, no fui al retiro. Pasé todo el día preparando paella para 12 personas, limpiando la casa hasta que brillara, arreglando la mesa con mi mejor mantelería. A las 6 de la tarde, Clara me pidió que me retirara a mi cuarto porque sería menos incómodo para todos. Desde mi habitación escuchaba las risas, las conversaciones animadas, los elogios a la comida que yo había preparado, pero que Clara recibía como si hubiera sido obra suya. Clara cocina delicioso. Escuché que decía una de las invitadas. ¿Dónde aprendiste a hacer paella tan auténtica? Ah, es una receta familiar, respondió mi hija sin la menor vergüenza. Se va pasando de generación en generación. Receta familiar. Era la receta que yo había aprendido de una española que trabajaba en el mercado cuando Clara era pequeña. Había practicado durante meses hasta perfeccionarla, solo para darle a mi hija algo especial que preparar cuando tuviera invitados. A las 11 de la noche, cuando los invitados se fueron, Clara tocó la puerta de mi cuarto. «Mamá, ¿puedes ayudarme a recoger? Es que quedó todo muy sucio». Me levanté como autómata. Lavé platos hasta la madrugada, mientras Clara y Andrés se fueron a dormir, agotados por el esfuerzo de socializar. Cuando terminé, la cocina estaba impecable, pero yo me sentía más sucia que nunca. El día de Año Nuevo no hubo celebración familiar. Clara y Andrés se fueron a una fiesta con sus amigos, dejándome con los niños. Paulita y Miguelito fueron mi única alegría esa noche. Los llevé al patio para ver los fuegos artificiales que se disparaban desde diferentes puntos de la ciudad y les enseñé a pedir deseos mirando al cielo. «Abuela Lola», me dijo Paulita con sus ojitos brillantes, «¿tú qué le pediste al Año Nuevo?» No supe qué responderle. ¿Cómo decirle a una niña de 5 años que le había pedido a Dios la fortaleza para encontrar una manera de vivir con dignidad? ¿Que le había suplicado al Señor que me mostrara si era tiempo de irme? Le pedí que todos seamos muy felices, mi amor. Le mentí, besando su frente. Pero esa noche, cuando los niños durmieron y Clara y Andrés regresaron borrachos y ruidosos de su fiesta, yo me senté en mi cama con la carta de Doña Lourdes en las manos. «El amor verdadero no se mendiga», había escrito. «Se da libremente o no se da». Por primera vez en meses, esas palabras no me sonaron como una tentación. Me sonaron como una revelación. Al día siguiente, 2 de enero, mientras preparaba el desayuno como cada mañana, Andrés bajó con cara de resaca y humor de perros. «Dolores, ¿no tienes algo para la cruda? Me duele la cabeza horrible». Le preparé un té de manzanilla con miel, como siempre hacía. Pero cuando se lo llevé, en lugar de agradecerme, me gritó: «No, así no. ¿No ves que está muy caliente? ¿Quieres que me queme la lengua?» Algo dentro de mí se rompió, no como un vidrio que se hace pedazos de una vez, sino como una cuerda que ha estado tensándose durante meses y finalmente se revienta. «Andrés», le dije con una voz que no reconocí como mía, «es un té, sopla y se enfría». Me miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. En 3 años viviendo en la misma casa, nunca le había respondido. «¿Cómo dijiste?» «Que soples el té», repetí, sintiendo que algo poderoso despertaba en mi pecho. «Se enfría». Clara bajó en ese momento y notó inmediatamente la tensión. «¿Qué pasa aquí?» «Tu mamá está de respondona», dijo Andrés, como si fuera un niño acusando a otro niño. Le dije que el té estaba muy caliente y me contestó de mala manera.
Clara me miró con esa expresión de decepción que reservaba para cuando yo no cumplía sus expectativas. Mamá, ¿qué te pasa últimamente? Te portas muy rara. Muy rara. Porque por primera vez en años había tratado a un adulto como adulto, en lugar de como rey que necesita ser servido. No me pasa nada, Clara, respondí, recogiendo la taza de té que Andrés había rechazado. Solo estoy cansada de ser tratada como si fuera invisible. ¿Invisible? Clara se rió con nerviosismo. Nadie te trata como invisible, mamá. Eres parte de esta familia. Sí, murmuré, subiendo las escaleras hacia mi cuarto. Soy parte de esta familia. La parte que cocina, limpia y se calla. Esa tarde, por primera vez en meses, no bajé a preparar la comida. Y por primera vez en años, nadie vino a preguntarme si estaba bien. Solo escuché a Clara gritarle a Andrés: ¿y ahora qué vamos a comer? Desde mi cuarto, con el rosario en las manos y la carta de doña Lourdes sobre mi mesita de noche, supe que Dios finalmente me había dado la respuesta que tanto había buscado. No a través de una voz celestial o una visión milagrosa, sino a través del silencio ensordecedor de una familia que solo me buscaba cuando necesitaba algo de mí. Era tiempo de enseñarles cómo debía ser tratada. Y la primera lección era: una mujer de 63 años no tiene que pedirle permiso a nadie para vivir con dignidad. La rebeldía de no cocinar duró exactamente 2 horas. A las 4 de la tarde, Clara subió a mi cuarto con Paulita de la mano y los ojos de mi nieta llenos de lágrimas. «Abuela Lola», sollozó la pequeña, «tengo mucha hambre y mami dice que no hay nada de comer». Ver a esa niña inocente pagando por los conflictos de los adultos me rompió el corazón. Bajé inmediatamente a preparar quesadillas y frijoles refritos, pero Clara me esperaba en la cocina con una expresión que mezcla la rabia con algo que parecía miedo. «Mamá, ¿se puede saber qué te pasa? Andrés tuvo que irse a trabajar sin comer, y los niños no entienden por qué su abuela los está castigando». «Yo no estoy castigando a nadie, Clara», respondí mientras encendía la estufa. «Solo estoy cansada». «¿Cansada de qué? ¿De tener un techo, comida, familia? ¿De que te mantengamos sin que tengas que preocuparte por nada?» Ahí estaba, la palabra que había estado esperando escuchar durante meses: mantener. Como si los 1,500 pesos de mi pensión que entregaba religiosamente cada mes no fueran una contribución real. Como si las horas de trabajo doméstico no tuvieran valor alguno. «Clara, yo pago la mitad de los servicios de esta casa con mi pensión». «Ay, mamá, no exageres. Tu pensión apenas cubre el gas y el agua. Andrés y yo pagamos la hipoteca, la luz, el teléfono, internet, la colegiatura de los niños, la gasolina, la comida». «¿La comida?», la interrumpí, sintiendo que la sangre me hervía. «¿Con qué dinero crees que compro todo lo que hay en el refrigerador?» Clara me miró como si hubiera perdido la razón. «Mamá, nosotros te damos dinero para el mandado. Me dan 300 pesos a la semana para una familia de 5 personas. Yo pongo el resto de mi bolsa para que no falte nada en esta mesa». Por primera vez en años, vi un destello de incomodidad en los ojos de mi hija, pero duró apenas un segundo antes de que volviera a ponerse a la defensiva. «Bueno, pero es normal que tú colabores. Es tu familia también». «Exacto, Clara. Es mi familia. No soy la empleada doméstica». «Nadie ha dicho que seas la empleada doméstica». «¿No?», le dije, volteándome para encararla mientras las quesadillas se doraban en el comal. «Entonces, ¿por qué cuando Andrés grita: Dolores, necesitamos cervezas, yo tengo que correr a traérselas? ¿Por qué cuando tienen visitas importantes, me mandan a mi cuarto como si fuera una vergüenza? ¿Por qué el viernes pasado no pude ir a mi retiro espiritual porque ustedes necesitaban una cocinera para sus invitados?» Clara se quedó callada por un momento, pero luego suspiró con esa paciencia exagerada que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo irracional. «Mamá, creo que estás malinterpretando las cosas. Andrés y yo te queremos mucho, pero también tenemos nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, nuestra vida social. Es normal que necesitemos tu ayuda de vez en cuando». «¿De vez en cuando?». Mi voz se quebró. «Clara, hace 3 meses que no salgo de esta casa más que para ir al mercado y a misa.
Hace un año que no veo a mis amigas de la iglesia porque siempre hay algo que hacer aquí. Hace 6 meses que no me han preguntado cómo me siento, qué quiero, qué necesito. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración. ¿Y qué quieres que hagamos, mamá? ¿Que te paguemos un sueldo por vivir en tu propia casa? ¿Que actuemos como extraños? Quiero que me traten como a su madre, no como a su empleada. Quiero que cuando prepare una comida especial, alguien me dé las gracias. Quiero que cuando esté hablando en la mesa, no me digan que me calle. Me detuve porque mi voz se estaba quebrando y los niños habían aparecido en la cocina, atraídos por el olor de las quesadillas y por las voces alteradas. ¿Por qué está llorando la abuela Lola?, preguntó Miguelito, colgándose de mi delantal. No está llorando, mi amor. Mentí, secándome los ojos con el dorso de la mano. Solo me entró algo en el ojo. Clara aprovechó la presencia de los niños para cambiar su estrategia. Se acercó y me puso una mano en el hombro con fingida ternura. Mamá, tal vez necesitas hablar con alguien. ¿Por qué no le llamas al doctor Mendoza? A lo mejor necesitas algo para los nervios. Mis nervios están perfectos, Clara. Lo que necesito es respeto. Esa noche, mientras los niños dormían y Clara y Andrés veían televisión en la sala, yo me encerré en mi cuarto con el teléfono en la mano. Marqué el número de Esperanza, mi comadre de la iglesia. «Espe, soy Dolores. ¿Puedo preguntarte algo? Comadre. Claro que sí. ¿Cómo estás? Espe, ¿cómo supiste que era tiempo de vivir sola cuando enviudaste?» Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «Ay, Dolores. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?» «No, no pasó nada malo. Solo que me siento como si fuera una extraña en mi propia casa. ¿Mi quieres que vaya para allá? ¿O prefieres que nos veamos mañana en el café de enfrente de la iglesia?» Al día siguiente, me encontré con Esperanza en el pequeño café donde servían chocolate caliente en jarros de barro y pan dulce recién horneado. Era un lugar donde las señoras del barrio se reunían después de misa de 7, donde podías hablar sin que te juzgaran. «Cuéntame todo», me dijo Esperanza, tomando mis manos entre las suyas. Y le conté todo. Le hablé de las humillaciones diarias, del desprecio disfrazado de normalidad, de cómo me sentía invisible en mi propia casa. Le conté sobre el «haz la cena y calla» de Andrés, sobre cómo Clara justificaba todo como si fuera mi deber soportarlo. Y ¿sabes qué es lo peor, Espe? Que a veces siento que estoy siendo malagradecida, que tal vez ellos tienen razón y yo me estoy quejando de nada. Esperanza me miró con esos ojos sabios que había desarrollado después de años de crianza y supervivencia. «Comadre, ¿tú le hablarías así a tu mamá?» «Jamás. ¿Y permitirías que tu marido le hablara así a tu mamá?» «Nunca en la vida». Entonces ya tienes tu respuesta. El respeto no se negocia, Dolores. Y la gratitud no se exige. Pero es que es mi familia, Espe. Es todo lo que tengo. No, comadre. Una familia es donde te aman como eres, donde te respetan, donde tu bienestar importa tanto como el de todos los demás. Lo que tú tienes se llama de otra manera. ¿Cómo se llama? Dependencia emocional. Y eso no es amor, es miedo. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría, porque tenía razón. Yo no me quedaba por amor, me quedaba por miedo. Miedo a estar sola, miedo a que dijeran que era una mala madre, miedo a admitir que había criado a una hija que no me valoraba. ¿Tú no tienes miedo de vivir sola?, le pregunté. Al principio sí, pero ¿sabes qué descubrí? Que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Yo me tengo a mí misma, tengo a Dios, tengo a mis verdaderas amigas. Y sobre todo, tengo paz. ¿Paz? Sí, comadre. Paz de no tener que justificar cada cosa que hago. Paz de no tener que pedir permiso para ver mis programas favoritos. Paz de comer lo que se me antoja cuando se me antoja. Paz de rezar el rosario en voz alta sin que nadie suspire de fastidio. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Clara esperándome en la sala con una expresión preocupada. «Mamá, ¿dónde estabas? Te estuvimos buscando». «¿Me estaban buscando para qué?» «Andrés quería que le plancharas unas camisas para mañana». «¿Y por qué no las plancha él?» Pues porque tú lo haces mejor. Clara, Andrés tiene 40 años, sabe planchar». «Ay, mamá, ¿otra vez vas a empezar con eso? Ayer ya tuvimos esta discusión». «No fue una discusión, Clara.
Fue una conversación que necesitábamos tener hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? Clara se puso de pie con evidente irritación. Andrés tiene razón. Necesitas hablar con alguien profesional. Estás cambiando demasiado y no es normal. ¿No es normal que una mujer de 63 años quiera ser tratada con respeto? Es normal que una madre quiera ayudar a su familia sin estar pidiendo reconocimiento a cada rato. No pido reconocimiento, Clara. Pido trato humano. Pero si te tratamos bien, ¿en serio? La miré fijamente a los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste, gracias, mamá, por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en una decisión que afecta a esta casa donde yo también vivo? Clara abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Se quedó ahí, parada en medio de la sala, buscando ejemplos que evidentemente no encontraba. Exacto, murmuré. No puedes recordar ni una sola vez. Esa noche, Andrés llegó más tarde que de costumbre. Entró a la casa con su actitud de siempre, como si fuera el dueño del mundo. Y lo primero que dijo fue, Dolores, ¿ya está lista la cena? Lo miré desde la escalera, donde estaba subiendo a mi cuarto con una taza de té. No, ¿cómo que no? Que no está lista la cena. ¿Y por qué no? Por primera vez en 3 años, le respondí con la verdad completa, porque no me dio la gana hacerla. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala. Clara apareció corriendo desde la cocina, como si hubiera escuchado una explosión. ¿Qué pasó? Tu mamá dice que no quiso hacer la cena, dijo Andrés, con esa voz peligrosamente tranquila que usaba cuando estaba verdaderamente enojado. Mamá. Clara me miró con una mezcla de súplica y advertencia. ¿Puedes bajar para que hablemos los tres? Ya hablamos ayer, Clara, y anteayer, y el mes pasado. Siempre terminamos igual. Ustedes me explican por qué debo estar agradecida de ser su sirvienta gratuita. No eres nuestra sirvienta, gritó Andrés, perdiendo finalmente la compostura. Eres parte de esta familia, y las familias se ayudan mutuamente. Tienes razón, Andrés. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Las familias se ayudan mutuamente, pero yo he estado ayudando durante 3 años. ¿Cuándo me van a ayudar ustedes a mí? ¿Ayudarte con qué? Preguntó Clara. A vivir, a ser feliz, a sentirme valorada, a tener una vida propia. Pero si puedes hacer lo que quieras. ¿En serio? ¿Puedo ir a retiros espirituales? ¿Puedo invitar a mis amigas a comer? ¿Puedo decidir qué ver en la televisión? ¿Puedo hablar en la mesa sin que me manden a callar? Ninguno de los dos respondió. Y en ese silencio, yo encontré mi respuesta. Era hora de tomar la decisión que había estado posponiendo durante 6 meses. Era hora de usar la llave que doña Lourdes me había dejado. Mañana vamos a hablar, les dije, subiendo el resto de las escaleras. Los tres. Y va a ser la última conversación que tengamos sobre este tema. ¿Qué quieres decir con eso? Gritó Clara desde abajo. Pero yo ya no respondí. Por primera vez en años, yo tendría la última palabra. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierta hasta el amanecer, arrodillada frente a mi pequeño altar, con el rosario entre las manos y el corazón latiendo como tambor de guerra. No era miedo lo que sentía, sino algo que no había experimentado en años. Determinación pura. Señor Jesús, susurré en la oscuridad de mi cuarto. Tú sabes que durante toda mi vida he tratado de ser una buena cristiana, una buena madre, una buena abuela, pero ya no puedo seguir permitiendo que me humillen en tu nombre. Si esto está mal, dame una señal. Si está bien, dame la fortaleza para seguir adelante. A las 6 de la mañana, mientras preparaba mi último desayuno en esa cocina, escuché que Clara bajaba las escaleras. Llegó a la cocina con ojeras y expresión nerviosa. Mamá, no dormí en toda la noche pensando en lo que dijiste ayer. Seguí batiendo los huevos en silencio, esperando a que continuara. Creo que tal vez tienes razón en algunas cosas. A lo mejor sí hemos sido muy cómodos contigo. Era la primera vez en años que escuchaba algo parecido a una disculpa de sus labios. Pero algo en su tono me decía que venía con condiciones. Pero mamá, continuó, confirmando mis sospechas, también tienes que entender que Andrés y yo estamos pasando por mucho estrés.
El trabajo, los niños, las deudas. A veces no nos damos cuenta de cómo hablamos. Ahí estaba, la justificación, como si el estrés fuera una licencia para faltarle el respeto a una madre de 63 años. Clara, todos tenemos estrés. Yo también lo tengo. Pero el tuyo es diferente, mamá. Tú no tienes las presiones que tenemos nosotros. Dejé de batir los huevos y la miré directamente. ¿No tengo presiones? ¿Crees que no es presión levantarme todos los días sin saber si voy a ser tratada como parte de la familia o como empleada doméstica? ¿Crees que no es presión vivir caminando en cáscaras de huevo para no molestar a nadie? ¿Crees que no es presión tener 63 años y no saber si merezco respeto básico en mi propia casa? Clara suspiró, y reconocí esa expresión. Era la misma que ponía cuando era niña y yo la regañaba por algo. Paciencia fingida mezclada con el deseo de que terminara rápido la conversación. Está bien, mamá. Vamos a hacer un esfuerzo por ser más considerados. Pero tú también tienes que poner de tu parte. No puedes estar siempre a la defensiva. ¿A la defensiva? Clara, ayer fue la primera vez en 3 años que defendí mi dignidad. Ay, mamá, no exageres con lo de la dignidad. No es para tanto. Y ahí se rompió algo dentro de mí definitivamente. No es para tanto. Era exactamente lo que esperaba que dijera. La misma frase que usaba desde pequeña cuando yo le pedía que recogiera su cuarto. Que dijera gracias. Que respetara las reglas de la casa. Andrés bajó en ese momento, con cara de pocos amigos y la corbata torcida. Se sentó a la mesa sin decir buenos días y empezó a revisar su teléfono mientras esperaba que le sirviera el desayuno. Era mi oportunidad. El momento que había estado preparando toda la noche. «Andrés, Clara», dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. «Necesito hablar con ustedes». «¿Ahorita?», preguntó Andrés sin levantar la vista del teléfono. «Tengo junta temprano». «Sí, ahorita». Algo en mi tono debe haberles llamado la atención porque ambos me miraron al mismo tiempo. Durante 3 años he vivido en esta casa sintiéndome como una extraña. Durante 3 años he cocinado, limpiado, cuidado niños, pagado servicios, y he recibido a cambio órdenes, críticas y humillaciones. «Mamá», empezó Clara. «No he terminado», la interrumpí con firmeza. Anteayer, Andrés me dijo, «Haz la cena y calla delante de mis nietos». Ayer me dijeron que necesito ayuda psicológica porque quiero ser tratada con respeto. Y hace 5 minutos, Clara me dijo que no exagere con lo de la dignidad porque no es para tanto. El silencio en la cocina era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Así que he tomado una decisión. Continué, sintiendo que cada palabra me daba más fuerza. Me voy de esta casa. ¿Cómo que te vas? Clara se puso pálida. ¿A dónde? Voy a rentar un departamento pequeño donde pueda vivir en paz. Andrés finalmente levantó la vista del teléfono, pero no parecía preocupado, sino molesto. ¿Y con qué dinero? Tu pensión no te alcanza ni para un cuarto. Era el momento de revelar mi carta secreta, la herencia que había guardado como un tesoro durante 6 meses. Tengo mis recursos. ¿Qué recursos? Clara frunció el ceño. Mamá, no me digas que vas a pedir un préstamo. A tu edad ya no te van a dar crédito. No necesito crédito. Doña Lourdes me dejó una herencia. La expresión de ambos cambió instantáneamente. Andrés se enderezó en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Cuánto?, preguntó con una voz diferente, más interesada. Lo suficiente para vivir con dignidad el resto de mi vida. Pero mamá, Clara se acercó y trató de tomar mi mano. No puedes irte. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué les vamos a explicar a los niños? Les van a explicar la verdad. Que su abuela se fue a vivir sola porque necesitaba paz. ¿Y nosotros qué vamos a hacer sin ti? La voz de Clara se quebró, pero no por tristeza. Era pánico. Pánico de perder a su cocinera, limpiadora y niñera gratuita. Van a hacer lo que hacen todos los adultos independientes, cuidar de ustedes mismos. Andrés se puso de pie bruscamente, tirando la silla. Esto es una locura. ¿Vas a abandonar a tu familia por un berrinche? No es un berrinche, Andrés. Es una decisión meditada y orada durante meses. ¿Orada?, se burló. ¿En serio crees que Dios quiere que abandones a tu familia?
Creo que Dios quiere que me respete a mí misma tanto como respeto a los demás. Pero somos tu familia, gritó Clara, con lágrimas en los ojos. No puedes simplemente irte. Claro que puedo. Soy una adulta libre. ¿Libre? Andrés se rió con crueldad. ¿Libre para qué? ¿Para vivir sola como una amargada? ¿Para morirte sola sin que nadie te cuide? Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para sembrar miedo en mi corazón. Y hace 6 meses tal vez habrían funcionado. Prefiero morirme sola y en paz que vivir acompañada y humillada. No te humillamos. Clara ya estaba llorando abiertamente. Te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, ¿por qué me tratan como si fuera invisible? No te tratamos como invisible, ¿no? Saqué mi teléfono y abrí las notas donde había estado registrando las humillaciones durante las últimas semanas. El 15 de diciembre, Andrés me gritó desde la sala. Dolores, tráeme una cerveza como si fuera mesera. El 18, me mandaron a mi cuarto cuando llegaron sus amigos porque sería menos incómodo. El 22, Clara me dijo que no podía ir al retiro porque ustedes necesitaban una cocinera. El 24, Andrés me susurró. Haz la cena y calla. El 28, ya basta. Andrés golpeó la mesa con el puño. Estás enferma. Nadie lleva registro de conversaciones familiares. ¿Conversaciones familiares? ¿Así llamas a las órdenes que me dan? Clara se sentó pesadamente en una silla, con la cara entre las manos. Mamá, si realmente te sientes tan mal, podemos hablar. Podemos cambiar las cosas. Clara, hemos intentado hablar durante 3 años. Cada vez terminamos igual. Ustedes me prometen que van a cambiar. Y al día siguiente, todo vuelve a ser igual. Pero esta vez será diferente. No, Clara. Esta vez yo seré diferente. Andrés cambió de estrategia. Su voz se volvió falsamente preocupada. Dolores, entiendo que estés molesta, pero piénsalo bien. ¿Realmente vas a cambiar una casa llena de familia por un departamento vacío? ¿Vas a dejar a los niños sin su abuela? Ahí estaba su jugada maestra. Usar a los niños como chantaje emocional. Los niños van a tener a su abuela siempre. Solo que ahora me van a visitar a mí cuando quieran verme, no cuando ustedes necesiten niñera gratis. No usamos a los niños, protestó Clara. ¿No? ¿Cuántas veces me han dicho, mamá, ¿puedes cuidar a los niños porque tenemos que salir? ¿Cuántas veces han llegado tarde a recogerlos porque sabían que yo estaba aquí? ¿Cuántas veces han cancelado planes conmigo porque surgió algo y necesitaban que me quedara con Paulita y Miguelito? Clara abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. Exactamente, murmuré. No pueden negarlo porque es la verdad. Andrés se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipular a alguien. Mira, Dolores. Admito que a veces hablo sin pensar. Estoy dispuesto a disculparme. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? ¿Empezar de nuevo cómo? Te prometo que te voy a tratar con más respeto. Clara y yo vamos a ser más considerados. ¿Verdad, Clara? Mi hija asintió desesperadamente. Sí, mamá, te lo prometo. Vamos a cambiar. Los miré a ambos, viendo la desesperación en sus ojos. Pero no era desesperación por perderme a mí. Era desesperación por perder los servicios que yo proporcionaba. ¿Saben qué es lo triste? Les dije, que ustedes realmente creen que esto se arregla con una disculpa y una promesa. No entienden que el problema no es que me hablen feo de vez en cuando. El problema es que no me ven como una persona con derechos propios. Claro que te vemos como persona. Clara se limpió las lágrimas. No, Clara. Me ven como una función. Soy la cocinera, la limpiadora, la niñera, la que paga servicios. Pero no soy Dolores María Hernández, una mujer de 63 años con sentimientos, necesidades y sueños propios. ¿Qué sueños?, preguntó Andrés con genuina sorpresa, como si la idea de que yo tuviera sueños fuera completamente ajena. Y ahí se confirmó todo lo que había estado pensando durante meses. Para ellos, yo no era una persona completa, era una extensión de sus necesidades. Ese es exactamente el problema, Andrés. Que te sorprenda que yo pueda tener sueños. Me dirigí hacia la puerta de la cocina, pero Clara se puso de pie de un salto. ¿A dónde vas? A arreglar mi mudanza.
Mañana me voy. ¡Mañana! Clara se puso histérica. No puedes irte mañana. Necesitamos tiempo para procesarlo, para arreglar las cosas. Han tenido 3 años para arreglar las cosas, Clara. Y yo he tenido 63 años para aprender mi valor. Los niños te van a extrañar, gritó, jugando su última carta. Me detuve en la puerta y me volteé hacia ella. Y yo los voy a extrañar a ellos. Pero por primera vez en mi vida, voy a estar donde me busquen porque me quieren, no porque me necesitan. Subí a mi cuarto sintiendo que cada paso me alejaba no solo de la planta baja, sino de una vida que había dejado de pertenecerme hace mucho tiempo. Era la primera mañana del resto de mi vida, y por primera vez en años, estaba emocionada por ver qué vendría después. El departamento que encontré estaba en la colonia Santa Teresita, a solo 10 cuadras de la parroquia de San José, donde había rezado durante tantos años pidiendo fuerzas. Era un lugar pequeño pero luminoso. Una sala comedor, una cocina integral, una recámara y un baño completo. Las ventanas daban hacia un jardín interno donde crecían jazmines que perfumaban el aire, y desde la sala se podía escuchar el repique de las campanas de la iglesia marcando cada hora. «Es perfecto», le dije a la señora Contreras, la dueña, una mujer entrada en años que me miró con comprensión cuando le expliqué que necesitaba un lugar tranquilo para empezar una nueva etapa de mi vida. «¿Cuándo puede mudarse, señora Dolores?» «Mañana, si es posible». Esa tarde, mientras empacaba mis pocas pertenencias en maletas prestadas por Esperanza, Clara subió a mi cuarto. Había estado llorando, pero ya no eran lágrimas de manipulación, sino de genuina desesperación. «Mamá, por favor, recapacita. Andrés ya habló con los niños. Están destrozados. ¿Qué les dijeron exactamente? Que te ibas porque ya no nos querías». Dejé de doblar ropa y la miré fijamente. ¿Le dijeron eso a Paulita y Miguelito? Es que no sabíamos cómo explicarles. Clara, mentirles a los niños sobre por qué me voy es exactamente el tipo de manipulación que me tiene harta. No es manipulación. Es que no entendemos por qué nos haces esto. Shh. ¿Por qué les hago qué, Clara? ¿Por qué me respeto lo suficiente como para buscar una vida donde no me humillen diariamente? Clara se sentó en mi cama, entre las maletas abiertas, como si su presencia física pudiera detener mi partida. Mamá, tal vez exageramos un poquito con algunas cosas, pero no es motivo para destronar una familia. ¿Destronar? Clara, ustedes me destronaron hace mucho tiempo. Yo solo me estoy reconociendo como la reina de mi propia vida. ¿Y qué vas a hacer allá sola? ¿Con quién vas a hablar? ¿Quién te va a cuidar si te enfermas? Las mismas preguntas que me había hecho yo durante meses. Pero ahora tenía respuestas. Voy a hablar con Dios en paz, sin que nadie suspire cuando rezo. Voy a hablar con mis amigas del grupo de oración sin sentir culpa por abandonar mis obligaciones. Y si me enfermo, voy a cuidarme yo misma, como lo he hecho toda la vida. ¿Pero mamá? Clara, durante años yo me enfermé, y ustedes ni cuenta se dieron. El año pasado tuve bronquitis 3 semanas, y el único que se dio cuenta fue Miguelito, porque le extrañó que no cantara mientras cocinaba. Mi hija se quedó callada porque sabía que era verdad. A las 6 de la tarde llegaron los niños de la escuela. Los escuché corriendo hacia las escaleras, como siempre hacían para contarme sobre su día. Pero esta vez Clara los interceptó abajo. «Niños, su abuela está empacando porque se va a ir a vivir a otro lugar». «¿Por qué?», escuché la voz aguda de Paulita. Porque ya no quiere vivir con nosotros». No pude soportarlo más. Bajé corriendo las escaleras y encontré a mis nietos con caras de confusión y lágrimas en los ojos. «Paulita, Miguelito, vengan acá». Los abracé fuertemente y los llevé a la sala, lejos de Clara y Andrés. «¿Por qué no nos quieres más, abuela Lola?», sollozó Miguelito. «Mi amor, yo los quiero más que a mi propia vida. No me voy porque no los quiera. Me voy porque necesito un lugar donde pueda ser feliz». «¿No eres feliz aquí con nosotros?», preguntó Paulita con esos ojos grandes que me partían el corazón. «Con ustedes sí soy feliz, mi cielo, pero no puedo vivir en una casa donde no me respetan». «¿Qué es respetar?», preguntó Miguelito. «Respetar es tratar a las personas con cariño, hablarles bonito, agradecerles cuando hacen algo bueno por ti».
¿Nosotros no te respetamos? Paulita frunció el ceño, preocupada. Ustedes sí me respetan, mis amores. Ustedes siempre me dicen gracias cuando les hago de comer. Siempre me abrazan, siempre me escuchan cuando les platico cosas. Entonces, ¿por qué te vas? ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años que sus padres me trataban peor de lo que ella, con su inocencia infantil, sabía que se debe tratar a las personas? Porque los adultos a veces se olvidan de cómo tratar bien a las personas que quieren. ¿Mami y papi se portaron mal contigo?, preguntó Paulita con una intuición que me sorprendió. A veces sí, mi amor. ¿Y por eso te vas? Me voy para que aprendan a portarse mejor, y para que ustedes aprendan que cuando alguien no te trata bien, tienes el derecho de buscar un lugar donde sí te traten bien. Clara apareció en la sala con expresión furiosa. Mamá, no puedes llenarles la cabeza a los niños de ideas contra nosotros. No les estoy llenando la cabeza de nada, Clara. Les estoy enseñando sobre respeto y dignidad propia. ¿Y dónde vas a vivir, abuela?, preguntó Miguelito, limpiándose los mocos con la manga. En un departamento muy bonito, cerca de la iglesia. Tiene un jardincito con jazmines. ¿Podemos ir a visitarte? Por supuesto que pueden visitarme, cuando quieran. Vamos a hacer galletas. Vamos a leer cuentos. Vamos a rezar juntos. ¿Prometes que no te vas a enojar con nosotros? Paulita se colgó de mi cuello. Jamás me voy a enojar con ustedes, mis amores. Ustedes son lo más hermoso que tengo en este mundo. Clara carraspeó desde la entrada de la sala. Niños, vayan a hacer la tarea. Su abuela tiene que terminar de empacar. Cuando los niños subieron a sus cuartos, Clara se acercó a mí con una expresión que no había visto en años. Vulnerabilidad real. Mamá, si realmente te vas, ¿cómo vamos a manejar todo? Ahí estaba. La pregunta real. No cómo vamos a vivir sin ti, sino cómo vamos a manejar todo. El trabajo doméstico, el cuidado de los niños, la organización de la casa. ¿Van a contratar ayuda doméstica o van a aprender a hacer las cosas ustedes mismos? ¿Sabes cuánto cuesta una empleada? Sí, Clara. Lo mismo que me costaba a mí vivir aquí. Mi dignidad. Se quedó callada por un momento largo. ¿Y si te pagáramos? ¿Me pagarían por qué? Por ayudarnos con la casa, con los niños, como una empleada, pero de la familia. La miré con una mezcla de tristeza y compasión. Todavía no entendía. Todavía creía que esto era un problema de dinero y no de respeto. Clara, no me voy porque quiera que me paguen. Me voy porque quiero que me valoren. Pero sí te valoramos. ¿En serio? Dime una cosa que valoren de mí que no tenga que ver con cocinar, limpiar o cuidar niños. Clara abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Pasaron segundos que se sintieron como horas. No puedes, murmuré. No puedes nombrar una sola cosa que valoren de mí como persona. Es que tú eres muy buena en esas cosas. Clara, yo no soy mis habilidades domésticas. Soy una mujer que lee poesía, que sabe historias fascinantes, que tiene opiniones sobre muchos temas, que siente, que sueña, que tiene un corazón lleno de amor para dar. Yo sé eso, mamá. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, alguna vez me habrías preguntado qué estoy leyendo, qué pienso sobre las cosas que pasan en el mundo, cómo me siento yo. Pero nunca me preguntan nada de eso. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Clara. No sabía que te sintieras así, porque nunca me preguntaste. Andrés apareció en la puerta de la sala, con los brazos cruzados y expresión desafiante. ¿Ya terminaron con el melodrama? Porque necesito hablar contigo, Dolores. Clara se limpió las lágrimas y salió de la sala, dejándome sola con mi yerno. Mira, dijo Andrés, sentándose en el sillón como si fuera el dueño del mundo. Entiendo que estés molesta, pero esto de irte es una exageración. Somos una familia, y las familias resuelven sus problemas hablando, no huyendo. ¿Hablando? Andrés, hace 3 años que trato de hablar contigo y me dices que me calle. Fue una vez, Dolores. Una vez que estaba estresado y hablé sin pensar. ¿Una vez? Me senté frente a él y lo miré directamente a los ojos. Andrés, me has gritado órdenes cientos de veces. Me has hecho sentir como empleada en mi propia casa cientos de veces. Y el haz la cena y calla fue solo la gota que derramó el vaso. Bueno,
Te ofrezco una disculpa. ¿Eso qué? ¿Eso qué de qué? ¿Eso arregla las cosas? Lo miré con genuina sorpresa. Realmente creía que una disculpa superficial borraría 3 años de humillaciones sistemáticas. Andrés, ¿tú te disculparías con tu jefe si le gritaras, tráeme café y cállate? Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque mi jefe... Bueno, es mi jefe. Exacto. A tu jefe lo respetas porque tiene poder sobre ti. A mí no me respetas porque crees que no tengo poder. No es eso. Sí es eso, Andrés. Me tratas como me tratas porque crees que no tengo opciones, porque crees que tengo que aguantar todo lo que me digan porque soy vieja, porque dependo de ustedes, porque no tengo a dónde ir. ¿Y no es cierto? Su pregunta me golpeó como una bofetada. Pero por primera vez en 3 años pude responderle con la verdad completa. No, Andrés, no es cierto. Tengo opciones, tengo recursos, tengo dignidad, y tengo una nueva vida esperándome. Se puso de pie bruscamente, con el rostro rojo de coraje. Está bien. Si eso es lo que quieres, vete. Pero no vengas después pidiendo que te recibamos de vuelta cuando te des cuenta de que estar sola no es tan fácil como crees. No voy a volver, Andrés. Eso veremos. No, no lo vas a ver, porque por primera vez en mi vida estoy tomando una decisión final. Y esta decisión es: nunca más voy a permitir que alguien me trate como me han tratado ustedes. Andrés salió de la sala dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Esa noche, mi última noche en la casa donde había vivido durante décadas, me senté en mi cama rodeada de maletas cerradas, con mi rosario en las manos y una paz en el corazón que no había sentido en años. Gracias, Señor, susurré en la oscuridad, por darme la fortaleza de llegar hasta aquí. Mañana comienza mi vida nueva. Acompáñame en este camino. Afuera, las campanas de medianoche marcaron el final de un día y el comienzo de otro. Y yo supe, con la certeza que solo viene de Dios, que había elegido correctamente. Era hora de vivir para mí misma. Por fin. El primer rayo de sol que entró por las ventanas de mi nuevo departamento fue como una caricia de Dios en mi rostro. Abrí los ojos lentamente, desorientada por un momento, hasta que recordé dónde estaba. En mi casa, mi verdadera casa, el lugar que había elegido para ser feliz. Me levanté sin la prisa de siempre, sin la angustia de tener que preparar desayunos para personas que nunca me daban los buenos días. Por primera vez en décadas, mi tiempo me pertenecía completamente. Preparé café de olla para una sola persona, con la cantidad exacta de canela que a mí me gustaba, sin tener que preocuparme por si alguien se quejaría de que estaba muy dulce o muy fuerte. Me senté en mi pequeña mesa junto a la ventana que daba al jardín de jazmines. Abrí mi Biblia en los Salmos y comencé mi día con una oración de gratitud. Bendito seas, Señor, porque me diste la fortaleza de llegar hasta aquí. Bendice este nuevo comienzo y ayúdame a vivir en tu paz. Las campanas de la iglesia marcaron las 8 de la mañana, con su repique familiar. Pero esta vez no me apresuraron. Esta vez fueron solo una melodía hermosa acompañando mi desayuno. El teléfono sonó a las 9. Clara. Mamá, ¿cómo dormiste? Muy bien, gracias. Oye, necesito pedirte un favor. Ahí estaba. Menos de 24 horas después de irme, ya necesitaban algo de mí. ¿Qué necesitas, Clara? Es que los niños no quisieron desayunar. Están muy tristes. ¿Podrías venir a prepararles algo que les guste? Clara, los niños van a estar tristes unos días. Es normal, pero tienen que acostumbrarse a que las cosas cambiaron. Pero es que no comieron nada. Entonces llévalos a desayunar fuera. O prepárales algo sencillo tú. Mamá, tú sabes que yo no cocino bien. Entonces es tiempo de que aprendas. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿En serio no vas a venir? ¿En serio no voy a volver a ser su empleada doméstica, Clara? No eres nuestra empleada. Eres nuestra familia. La familia se ayuda mutuamente, Clara. No nada más en una dirección. Colgué el teléfono con el corazón tranquilo. Era la primera vez en años que ponía límites claros sin sentir culpa. A las 10 llegó Esperanza con una canasta llena de pan dulce casero y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Comadre, ¿cómo se siente ser una mujer libre? Como si hubiera nacido de nuevo, Espe». Nos sentamos en mi pequeña sala.
tomando café y platicando como no habíamos podido hacer en años, sin prisas, sin interrupciones, sin que nadie me gritara que necesitaba algo desde otra habitación. ¿Sabes lo que más me sorprende? Le dije mientras compartíamos un concha de chocolate, que no siento culpa. Pensé que me iba a sentir terrible, como si hubiera abandonado a mis nietos, pero me siento libre, porque al fin estás haciendo lo que Dios quiere para ti, comadre. Él no quiere que sus hijas vivan humilladas. Esperanza, ¿tú crees que soy mala madre por haberme ido? Mala madre, se rió suavemente. Dolores, tú criaste a Clara siendo padre y madre a la vez. Le diste educación, valores, amor. Pero los hijos crecen, y a veces crecen torcido. Eso no es culpa tuya. Es que a veces pienso que tal vez debí poner límites desde antes. Tal vez. Pero no puedes vivir en el tal vez. Lo importante es que los pusiste ahora, cuando todavía tienes tiempo de disfrutar tu vida. A las 12 sonó mi teléfono otra vez. Andrés. Dolores, necesitamos hablar. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Clara está histérica. Los niños no han parado de llorar. Y yo tuve que faltar al trabajo porque no había quien se quedara con ellos. ¿Y? ¿Cómo que y? Tienes que regresar. No, Andrés, no tengo que regresar. Ustedes tienen que aprender a resolver sus problemas sin mí. Esto es ridículo. Eres la abuela. Exacto. Soy la abuela, no la niñera. Los abuelos visitan a los nietos, los consienten, los aman. No se sacrifican toda la vida cuidándolos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hacen todos los padres trabajadores. Buscar guardería, contratar niñera, o turnarse para cuidar a sus propios hijos. Eso cuesta dinero. Sí, Andrés. Criar hijos cuesta dinero. Es parte de ser padre. Pero tú puedes ayudarnos. Puedo, pero ya no quiero. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. ¿Así de fácil vas a destruir a tu familia? Me dijo finalmente, con una voz cargada de veneno. Andrés, yo no destruí nada. Ustedes destruyeron mi dignidad durante 3 años. Yo solo me estoy rescatando de los escombros. Eres una egoísta. Sí. Le respondí con una calma que me sorprendió. Por primera vez en mi vida, estoy siendo egoísta. Y se siente maravilloso. Colgué y apagué el teléfono. Necesitaba paz para procesar todo lo que estaba sintiendo. Por la tarde, decidí caminar por el barrio. Era un recorrido que había hecho miles de veces cuando vivía aquí de joven, antes de casarme, cuando el mundo estaba lleno de posibilidades. Las calles empedradas, las casas coloniales con sus patios internos, el mercado donde las señoras vendían flores y verduras frescas, todo seguía igual. Pero yo me sentía completamente diferente. Entré a la iglesia de San José para la misa de 5. El padre Miguel me vio desde el altar y me sonrió con esa calidez que siempre me había dado fuerzas. Después del servicio, se acercó a saludarme. Doña Dolores, qué gusto verla. ¿Cómo está? Muy bien, padre. Mejor que nunca, de hecho. Me da mucho gusto escuchar eso. Se ve diferente. Más radiante. Le conté brevemente sobre mi mudanza, sin entrar en detalles sobre los conflictos familiares. El padre Miguel me escuchó con esa paciencia infinita que caracteriza a los buenos pastores. ¿Sabe qué, doña Dolores? A veces Dios nos pone en situaciones difíciles no para castigarnos, sino para fortalecernos, para enseñarnos nuestro verdadero valor. Padre, ¿usted cree que esté mal que haya dejado a mi familia? ¿Usted los dejó? ¿O se dejó de permitir que la maltrataran? Sus palabras fueron como un rayo de luz en una duda que aún me quedaba en el corazón. Además, continuó, Jesús mismo dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él no hablaba de odio literal, sino de poner a Dios primero, incluso por encima de las expectativas familiares que nos alejan de su amor. Regresé a mi departamento con el corazón lleno de paz. Preparé una cena sencilla para mí sola. Sopa de tortilla, quesadillas con el queso que más me gustaba, y agua de Jamaica. Cené sin prisa, saboreando cada bocado, disfrutando el silencio que por fin no se sentía solo, sino lleno de posibilidades.
A las 8 de la noche tocaron mi puerta. Era Paulita, de la mano de una vecina que reconocí del barrio. «Doña Dolores, perdone la molestia», me dijo la señora, «pero esta niñita dice que es su nieta y que necesita verla urgentemente». Paulita se soltó de la mano de la señora y corrió a abrazarme con toda la fuerza de sus 5 años. «Abuela Lola, te extraño tanto, mi amor. ¿Cómo llegaste hasta aquí?» Me escapé cuando mami estaba llorando y papi estaba gritando. Le pregunté a la señora Rosa dónde vivías y ella me trajo. Invité a entrar a la señora Rosa, una mujer mayor que había conocido superficialmente en la iglesia. ¿Sus papás saben que está aquí?, le pregunté a Paulita mientras la acomodaba en mis piernas. «No, ellos están muy enojados contigo». «¿Y tú también estás enojada conmigo?» «No», me dijo con esa sinceridad brutal de los niños. «Yo creo que hiciste bien en irte». «¿Por qué dices eso, mi amor?» «Porque ahora mami y papi no pueden gritarte más. Y porque aquí hueles a paz». La inocencia de los niños a veces nos revela verdades que los adultos no podemos ver. Paulita había entendido algo que sus padres se negaban a aceptar, que yo había encontrado la paz. «Pero tus papás deben estar muy preocupados por ti, mi cielo. Vamos a llamarles para que vengan por ti. ¿Prometes que voy a poder visitarte siempre?» «Te prometo que siempre voy a estar aquí para ti, mi amor. Pero ahora las visitas van a ser diferentes. Van a ser porque tú quieres verme, no porque tengas que quedarte conmigo». Llamé a Clara, quien llegó en menos de 10 minutos con los ojos hinchados de llorar y una expresión de pánico que se convirtió en alivio al ver a Paulita sana y salva. «Paulita, no vuelvas a hacer eso jamás. Casi me matas del susto». «Lo siento, mami, pero extrañaba mucho a la abuela Lola». Clara me miró con una mezcla de gratitud y resentimiento. «Gracias por cuidarla, mamá». «Siempre voy a cuidar a mis nietos, Clara, pero ahora va a ser en mis términos. ¿Podemos hablar un momento?» Dejamos a Paulita jugando con las muñecas que había traído en mi maleta y salimos al pequeño jardín del edificio. «Mamá, han sido las 24 horas más difíciles de mi vida». «¿Por qué, Clara?» «Porque por primera vez me di cuenta de todo lo que tú hacías. Andrés y yo no sabíamos ni dónde estaban los uniformes limpios de los niños. No teníamos idea de qué darles de desayunar. No sabíamos a qué hora era la clase de natación de Miguelito. Ahora lo sabes. Mamá, por favor, venimos a pedirte perdón de verdad. No una disculpa de compromiso. Un perdón real». La miré a los ojos y vi algo que no había visto en años. Humildad genuina. «¿Y qué ha cambiado, Clara?» «Que me di cuenta de que tenías razón, de que te tratábamos como empleada, de que nunca te preguntamos cómo te sentías, qué querías, qué necesitabas. ¿Y ahora qué? Ahora queremos empezar de nuevo, pero de verdad, con respeto, con gratitud, con amor». La abracé porque, al final del día, seguía siendo mi hija, pero cuando nos separamos, la miré con firmeza. «Clara, estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero desde aquí, desde mi casa, en mis términos». «¿Qué significa eso?» «Significa que voy a ser su abuela, no su empleada, que voy a visitarlos cuando quiera, no cuando me necesiten, que voy a ayudarles cuando pueda y quiera, no por obligación». Clara asintió con lágrimas en los ojos. «¿Y si lo intentamos así?» «Podemos intentarlo», le dije con una sonrisa. «Pero Clara, esta vez las reglas las pongo yo». Por primera vez en años, mi hija me miró con verdadero respeto. «Está bien, mamá, tus reglas». Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala con mi taza de té de manzanilla, mirando hacia el jardín iluminado por la luna. Había pasado mi primera prueba como mujer libre, y había salido victoriosa. «Gracias, Señor», susurré en la quietud de mi nuevo hogar, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad. Las campanas de la iglesia marcaron las 10 de la noche, y por primera vez en décadas, ese sonido no me recordaba obligaciones pendientes. Me recordaba que estaba exactamente donde tenía que estar, en casa, en mi casa, finalmente libre. 6 meses después, mientras el sol de la tarde doraba los jazmines de mi jardín, recibí una llamada que me llenó el corazón de alegría. Era Paulita. «Abuela Lola, ¿puedes venir a mi obra de teatro en la escuela? Voy a ser un ángel».
Por supuesto que voy, mi amor. ¿A qué hora es? A las 5. Mami dice que si no puedes, no te preocupes, pero yo quiero que vengas. Ahí voy a estar, mi cielo, con flores para mi ángel favorito. Colgué el teléfono sonriendo. Las cosas habían cambiado tanto en estos meses. Clara había aprendido a pedirme las cosas en lugar de exigirlas. Y yo había aprendido a disfrutar a mis nietos sin la carga de las responsabilidades que no me correspondían. Me vestí con mi blusa azul favorita, esa que Clara siempre había criticado diciendo que me hacía ver muy mayor, y que ahora usaba con orgullo porque me hacía sentir elegante y cómoda. Tomé mi bolsa y caminé hacia la escuela, disfrutando el recorrido por las calles de mi barrio, saludando a los vecinos que se habían convertido en mis amigos. Doña Carmen, la señora de la tienda de abarrotes, me gritó desde su puerta. «Doña Dolores, ¿cómo está? Se ve usted radiante». «Muy bien, doña Carmen. Bendecida por Dios. Se nota. Desde que se mudó aquí, parece otra persona, más joven, más feliz». En la escuela, me senté en la tercera fila, guardando lugares para Clara y Andrés. Cuando llegaron, noté inmediatamente que algo había cambiado en ellos también. Clara se veía más madura, menos dependiente. Andrés, aunque seguía siendo reservado conmigo, ya no tenía esa actitud de dueño del mundo que tanto me molestaba. «Hola, mamá», me dijo Clara, dándome un beso en la mejilla. «Gracias por venir». «Gracias por invitarme», respondí. Y ambas sonreímos porque sabíamos que esas dos frases simples representaban un cambio fundamental en nuestra relación. Cuando Paulita apareció en el escenario con sus alitas blancas y su aureola dorada, mi corazón se hinchó de orgullo. Recitó su parlamento con una seguridad hermosa, y al final, cuando todos los niños saludaron, sus ojos me buscaron entre el público. Le mandé un beso con la mano y vi su sonrisa iluminar todo el teatro. Después de la obra, mientras los niños se cambiaban, Clara se acercó a mí con expresión seria. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?» Nos alejamos del grupo de padres de familia y nos sentamos en una banca del patio de la escuela. «¿Qué pasa, Clara?» «Quiero agradecerte». «¿Agradecerme qué?» «Por haberte ido». Me sorprendió su franqueza. En estos meses, habíamos reconstruido nuestra relación paso a paso, pero nunca había hablado tan directamente sobre mi partida. «¿Por qué me das las gracias por eso?» «Porque fue lo mejor que pudiste hacer por todos nosotros. Por ti, obviamente, pero también por nosotros». Clara tomó mis manos entre las suyas, un gesto que no había hecho en años. «Mamá, estos meses han sido difíciles, pero también han sido reveladores. Andrés y yo tuvimos que aprender a ser verdaderamente padres, no solo los que daban órdenes mientras tú hacías todo el trabajo». ¿Y cómo se siente eso? Se siente real. Se siente como si finalmente fuéramos una familia de verdad, no una simulación donde tú hacías todo el trabajo emocional y físico mientras nosotros jugábamos a ser adultos. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Era la primera vez que Clara reconocía completamente lo que había pasado. ¿Y los niños cómo están con todos los cambios? Al principio fue difícil, pero ahora están mejor que nunca. Andrés descubrió que le encanta cocinar con ellos los fines de semana. Yo aprendí a hacer sus comidas favoritas. Y cuando te visitan, realmente es porque te extrañan, no porque necesiten que los cuides. ¿Y Andrés? Clara suspiró suavemente. Bueno, Andrés tuvo que tragar mucho orgullo, pero creo que al final entendió que lo que tú pedías no era exagerado, era básico. En ese momento llegaron los niños corriendo, con Paulita todavía en su disfraz de ángel y Miguelito cargando una bolsa llena de dulces que habían repartido después de la obra. «¡Abuela Lola!». Miguelito se colgó de mi brazo. «¿Viste que no me equivoqué en mi canción?» «Te vi, mi amor. Cantaste hermosísimo. ¿Podemos ir a tu casa a celebrar?», preguntó Paulita. «Papi dijo que podríamos si tú querías». Miré a Clara, quien asintió con una sonrisa. «Claro que pueden ir. Vamos a hacer chocolate caliente y galletas». Andrés se acercó mientras organizábamos la salida. Me miró con esa expresión incómoda que ponía cuando quería decir algo, pero no sabía cómo empezar. «Dolores, gracias por venir».
Gracias por invitarme, Andrés. ¿Podemos caminar juntos hacia tu casa? Me gustaría hablar contigo. Durante el camino, mientras los niños corrían adelante y Clara los supervisaba, Andrés y yo caminamos en silencio por unos minutos. Dolores, dijo finalmente, sé que nunca te pedí perdón como debía. No, nunca lo hiciste. Pues, te pido perdón. De verdad, por cómo te hablé, por cómo te traté, por no valorar todo lo que hacías por nosotros. Me detuve en la banqueta y lo miré fijamente. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Humildad genuina. ¿Y qué cambió, Andrés? Cambió que tuve que vivir sin ti. Cambió que tuve que hacer todo lo que tú hacías. Cambió que me di cuenta de que eres una persona, no una función. Sus palabras eran simples, pero llevaban el peso de meses de reflexión. ¿Sabes qué es lo que más me dolía? Le pregunté. Dímelo. Que me trataras peor de lo que tratabas a cualquier extraño. A tu jefe le hablabas con respeto. A los meseros les decías por favor y gracias. Pero a mí, que te daba casa y comida sin pedirte nada a cambio, me gritabas órdenes como si fuera tu empleada. Andrés bajó la mirada, avergonzado. Tienes razón, y no tengo excusa para eso. No la tienes, concordé. Pero te agradezco que al menos ahora lo reconozcas. Llegamos a mi edificio y subimos todos a mi departamento. Era la primera vez que Andrés entraba a mi nueva casa, y lo vi observar todo con curiosidad. Mis libros organizados en un pequeño librero, mis plantas en las ventanas, mis fotografías familiares en lugares donde yo decidía ponerlas. Se siente diferente aquí, comentó mientras se sentaba en mi sillón. ¿Diferente cómo? Tranquilo, feliz. Mientras preparaba chocolate caliente en mi cocina, escuché las risas de mis nietos jugando en la sala, las conversaciones relajadas entre Clara y Andrés. Era el sonido de una familia disfrutando tiempo juntos, sin tensiones, sin órdenes, sin resentimientos. Servimos el chocolate en mis tazas favoritas, esas que había comprado para mí y que nadie había criticado por ser demasiado florales o poco prácticas. Los niños me contaron sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños. Clara me preguntó sobre mi grupo de oración, sobre las clases de tejido que había empezado a tomar. Andrés incluso me pidió la receta de mi chocolate caliente. Era una tarde perfecta. No porque fuera extraordinaria, sino porque era real. A las 8, cuando se prepararon para irse, Paulita me abrazó fuerte. Abuela Lola, ¿estás feliz aquí en tu casita? Muy feliz, mi amor. Me da gusto. Antes parecías triste, aunque sonrieras mucho. La sabiduría de los niños nunca deja de asombrarme. Paulita había visto lo que los adultos no habían querido ver durante años. Cuando se fueron, limpié las tazas lentamente, saboreando la tranquilidad de mi hogar. Me puse mi bata favorita, encendí una veladora en mi pequeño altar y me senté con mi rosario para mi oración de la noche. Gracias, Señor Jesús, por este día perfecto. Gracias por darme la fortaleza de cambiar mi vida. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para vivir con dignidad. Mientras rezaba, pensé en todo el camino recorrido, en los meses de humillación que me llevaron al punto de quiebre, en la herencia de Doña Lourdes que me dio la libertad económica para elegir, en la decisión más difícil y más liberadora de mi vida, en la reconstrucción lenta pero sólida de mi relación con mi familia. Al terminar mis oraciones, me asomé a la ventana de mi cuarto. La luna iluminaba el jardín de jazmines, y las campanas de la iglesia marcaban las 9 de la noche. Pero esta vez, el sonido no me recordaba horarios o obligaciones. Me recordaba que estaba viva, que estaba en paz, que había encontrado mi lugar en el mundo. Tomé mi diario, ese que había empezado a escribir el día que me mudé, y anoté. Hoy celebramos la obra de teatro de Paulita. Clara me agradeció por haberme ido. Andrés me pidió perdón de verdad. Los niños están felices. Yo estoy feliz. Dios es bueno. Cerré el diario y me preparé para dormir. Mañana sería otro día en mi nueva vida. Tal vez iría al mercado y cocinaría solo para mí. Tal vez visitaría a Esperanza. Tal vez leería un libro completo sin interrupciones. Tal vez rezaría el rosario en voz alta sin que nadie suspirara de fastidio.
O tal vez no haría nada especial, y eso estaría perfectamente bien, porque por fin había aprendido la lección más importante de mi vida, que una mujer de 63 años no necesita justificar ante nadie su derecho a vivir en paz. Me acosté entre mis sábanas limpias, en mi cama elegida por mí, en mi cuarto decorado a mi gusto, en mi casa pagada con mi dinero, en la vida que yo había decidido vivir, y dormí como un ángel, como el ángel que había sido Paulita esa tarde en el teatro, pero sobre todo como el ángel que yo misma me había convertido, libre, en paz, y finalmente en casa. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo la fe les ayudó a encontrar la fuerza para cambiar su vida? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.